Mi esposa tenía un nuevo amigo. Nunca me lo presentó. Un día descubrí quién era en realidad. Todo comenzó cuando Martina mencionó a un nuevo amigo. Dijo que lo había conocido por casualidad y que era buena persona. Al principio no le di importancia. Todo el mundo necesita amigos. Pero pronto empezó a hablar de él cada vez más a menudo. Y siempre solo cuando yo no estaba cerca. Nunca me lo presentó. Cada vez que preguntaba, aparecía una excusa. No es el momento. Es solo un conocido. No vale la pena. Cuando insistía con preguntas concretas, ella evitaba responder, cambiaba de tema o sonreía y decía que estaba viendo problemas donde no los había. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo un amigo. Era algo mucho más. Yo tenía 46 años. Martina 37. Durante muchos años nuestra vida había sido estable. Hogar, niños, rutinas compartidas, confianza diaria. Me sentía cómodo en esa vida. Roberto, mi hermano mayor de 51 años, también formaba parte de todo esto. Venía los fines de semana, ayudaba en casa y siempre estaba ahí para dar consejos. Al principio me repetía que esos pequeños cambios eran normales, que nuestra familia seguía intacta. No quería convertir una amistad en problema. Quería proteger lo que habíamos construido juntos. Pero dentro de mí ya se instaló una ligera inquietud. Algo en casa había empezado a desequilibrarse. Aunque todavía intentaba convencerme de que todo estaba bien, sentía que esta historia con el amigo solo estaba comenzando. Todo comenzó con pequeñas mentiras. Al menos eso sentí yo entonces. Nada grande al principio. Solo pequeñas inconsistencias que se acumulaban. Un día Martina me dijo que no había salido de casa en toda la tarde, que se quedó con los niños y con los pendientes del hogar. Yo lo acepté. Pero más tarde, buscando unas llaves en su bolso, encontré un recibo de una cafetería al otro lado de la ciudad. La fecha y la hora coincidían exactamente con esa tarde. Esa noche, cuando los niños ya dormían, le pregunté con calma si había salido. Ella respondió sin dudar que no, que se había quedado en casa todo el tiempo. Cuando mencioné el recibo, su expresión cambió solo un segundo. Luego dijo que se le había olvidado comentármelo, que fue un impulso rápido y que no tenía importancia. Su voz sonaba tranquila, casi cariñosa, como si quisiera cerrar el tema con una sonrisa. Yo asentí y no insistí. Pero por dentro ya sabía. Aquello no era nada. Era algo. Esas pequeñas mentiras empezaron a repetirse. Detalles sobre dónde había estado, con quién había hablado. Siempre cosas fáciles de explicar. Ella respondía con frases cortas. Se me pasó decírtelo. Fue solo un momento. No quería preocuparte. Yo seguía diciéndome que eran fallos normales de la vida familiar. Martina seguía riendo con los niños. Seguía siendo cariñosa conmigo. La casa parecía la misma de siempre. Pero cada mentira dejaba su marca. Nuestra relación siempre había sido directa, sin secretos. Ahora había zonas que ella mantenía apartadas. Y cada vez que aparecía una nueva inconsistencia, la confianza se enfriaba un poco más. Roberto seguía viniendo los fines de semana, como siempre. Comíamos juntos, hablaba con los niños, ayudaba en casa. Martina lo trataba con la misma familiaridad de siempre. Yo observaba en silencio. Veía cómo ella cambiaba de tema cuando yo preguntaba por sus salidas. Roberto también participaba en la charla como si nada. Dentro de mí crecía una vigilancia tranquila. Por fuera todo seguía igual. Llegaba del trabajo a la misma hora. Compartía las rutinas. Pero en mi cabeza anotaba cada excusa, cada cambio de tema, cada vez que ella miraba el teléfono con más atención. Una tarde, mientras preparaba la cena, le pregunté otra vez por ese amigo. Le dije que me gustaría conocerlo. Ella se quedó callada un segundo, sonrió y respondió que no era necesario, que era solo un conocido casual. Su voz sonó más corta, más controlada. No insistí, pero esa respuesta se me quedó grabada. Las mentiras seguían apareciendo. Otro día dijo que había ido al supermercado del barrio,
pero encontré un ticket de una gasolinera a varios kilómetros. Siempre tenía una explicación lista, y terminaba el tema con una caricia o una pregunta sobre mi día. Yo ya no podía ignorarlo del todo. Ya no era una sensación vaga. Martina estaba ocultando partes de su vida, y aunque todavía intentaba explicármelo, en el fondo sabía que la realidad empezaba a pesar más. Esa noche me quedé despierto mirando el techo. Me repetía que todo podía tener explicación, pero sabía que las inconsistencias ya no eran tan pequeñas. Y poco después, la forma en que manejaba las notificaciones del teléfono cambió por completo. Eso me hizo prestar aún más atención. Lo que realmente me hizo prestar más atención fue cómo Martina empezó a tratar las notificaciones del teléfono. Antes le daba igual. Podía sonar o vibrar y ella ni lo miraba. Ahora reaccionaba al instante. No siempre lo cogía, pero se notaba que estaba alerta. Su cuerpo se tensaba aunque fuera solo un segundo cada vez que sonaba. Una tarde estábamos en la sala. Yo leía el periódico. Ella revisaba facturas. El teléfono vibró sobre la mesa. Martina levantó la vista inmediatamente. No lo cogió, pero se quedó mirándolo fijamente. Le dije con calma que podía contestar. Ella respondió rápido. Déjalo. Ya lo veré después. El tono fue demasiado controlado. Demasiado rápido. Desde ese día empecé a observar con más cuidado, aunque por fuera nada cambió. Seguíamos cenando juntos, hablando de los niños, compartiendo las tareas. Todo parecía normal, pero en mi mente las piezas se iban ordenando. Ya no eran solo las pequeñas mentiras sobresalidas. Ahora era claro que ella quería controlar qué se veía y cuándo. No era privacidad normal, era algo intencionado. Otra tarde, en la cocina, el teléfono sonó. Ella lo miró de reojo y sin cogerlo, lo giró con la pantalla hacia abajo. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ese gesto me confirmó que había mensajes que no quería que yo viera. Mantuve el silencio. No la confrontaba. No quería llenar la casa de sospechas. Solo observaba con calma mientras la vida seguía su curso. Una noche, después de acostar a los niños, le dije tranquilamente que notaba que estaba más pendiente del teléfono y que si pasaba algo podía contármelo. Ella sonrió y respondió, «Estás viendo problemas donde no los hay. Seguimos siendo la misma familia de siempre». Su voz sonaba segura, pero había impaciencia debajo. Yo no insistí, pero por dentro la vigilancia se volvió más clara. Las evasivas sobre el amigo, las mentiras pequeñas, la forma en que protegía el teléfono, todo apuntaba en la misma dirección. Roberto seguía viniendo los fines de semana. Se sentaba en su silla de siempre, hablaba con los niños, me daba consejos. Martina lo trataba con naturalidad, pero yo notaba pequeños detalles. Cómo evitaba mirarlo directamente cuando yo estaba cerca. Cómo la conversación entre ellos fluía mejor cuando pensaban que yo no prestaba atención. Por fuera todo seguía igual. Llegaba a casa a la misma hora. Ayudaba con las tareas, compartía las comidas. Pero dentro de mí crecía una atención fría y precisa. Quería entenderlo todo antes de actuar. Una mañana, mientras Martina se duchaba, el teléfono quedó en la mesita. Vibró 2 veces. Ella salió rápido del baño y lo cogió sin decir nada. Esa prisa me quedó grabada. Ya no era la mujer que yo había conocido. Esa no escondía nada. Los días siguientes, sus respuestas se volvieron más cortas y guardadas. ¿Por qué conviertes cada cosa pequeña en un problema? Estoy aquí todos los días con la familia. Yo solo observaba. Y mientras observaba, la imagen se volvía cada vez más nítida. Ella estaba protegiendo algo, o a alguien. Y yo cada vez estaba más cerca de descubrirlo todo. El momento en que todo se volvió real ocurrió temprano por la mañana. Martina todavía dormía a mi lado. La habitación estaba en silencio. Solo se oía su respiración tranquila. Su teléfono descansaba en la mesita de noche. Vibró suavemente. Un solo mensaje. Ella no se despertó. Miré la pantalla casi sin pensarlo. El preview apareció claro. Last night was worth it.
Me quedé quieto unos segundos. El corazón me latió más fuerte, pero no me moví. No la desperté. No cogí el teléfono. Solo aparté la mirada y me quedé mirando el techo. En ese instante, la sospecha dejó de ser sospecha. Se convirtió en algo que ya había sucedido. No sentí rabia ni explosión. Solo una luz fría y clara se encendió dentro de mí. Todas las mentiras pequeñas, las evasivas, el control sobre el teléfono, todo encajó de golpe. Ese mensaje no hablaba de un amigo. Hablaba de algo íntimo que había pasado la noche anterior mientras yo estaba en casa. Me levanté con cuidado, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba sereno. No había gritos, no había lágrimas, solo una comprensión profunda y tranquila. A mis 46 años, después de tantos años construyendo un hogar con ella, entendí que Martina había cruzado una línea sin retorno. Volví a la cama. Ella seguía dormida, ajena a todo. Durante el día mantuve todo normal. Fui al trabajo, hablé con los niños, regresé a casa como siempre. Martina me recibió con su sonrisa habitual y un beso rápido. Yo respondí con calma. Ella no notó nada, o eso creí. Pero por dentro todo había cambiado. Esa noche, mientras cenábamos, la observé. Ella reía con los niños, hablaba como siempre. Yo ya sabía que tenía otra vida paralela, una vida que había intentado mantener separada de nuestro hogar. Ahora esa separación ya no existía. Después de acostar a los niños, intenté hablar con ella. Le pregunté si había algo que quisiera contarme. Martina me miró y respondió: «Estás viendo problemas donde ninguno existe. Somos la misma familia de siempre». Su voz sonaba segura, pero había tensión en sus ojos. No insistí. Todavía necesitaba procesar lo que había visto. Al día siguiente, volví a observar. Ella seguía protegiendo el teléfono y desviando cualquier pregunta. Pero yo ya no necesitaba preguntar mucho. Tenía la confirmación. Roberto vino ese fin de semana como siempre. Se sentó a la mesa. Habló con todos. Martina lo trató con normalidad, pero yo noté cómo evitaba ciertos temas cuando yo estaba presente. Pequeños detalles que ahora veía con mucha más claridad. Mi propio hermano formaba parte de lo que ella ocultaba. Esa mañana, con el mensaje, marcó el punto de no retorno. La lealtad que habíamos construido durante años estaba rota. El dolor estaba allí, pero junto con él nació una fuerza nueva y tranquila. Ya no se trataba de salvar lo que teníamos. Se trataba de reconocer que todo había cambiado para siempre. Y esa claridad me preparó para lo que vendría después. Poco después, una tarde llegué a casa antes de lo habitual y escuché dos voces que hablaban con demasiada familiaridad detrás de la puerta del salón. Todo se derrumbó el momento en que entré al pasillo y escuché dos voces que venían de detrás de la puerta del salón. Al principio pensé que era un repartidor o alguien que había venido por alguna reparación. Pero cuando abrí la puerta, allí estaban los dos. Martina sentada en el sofá y un hombre a su lado. Demasiado tranquilos, demasiado cómodos. Era Roberto, mi hermano. No se sobresaltaron. No se separaron de golpe. Roberto ni siquiera se movió cuando entré. Solo me miró con una expresión que intentaba parecer normal, pero que ya no lo era. Martina levantó la vista y su rostro cambió ligeramente. No era culpa lo que vi en sus ojos. Era impaciencia. Como si yo hubiera interrumpido algo que formaba parte de su rutina diaria. Me quedé de pie en la puerta durante unos segundos, que parecieron eternos. No grité. No hice ninguna escena. Solo pregunté con voz calmada: «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?». Martina no respondió de inmediato. Se pasó la mano por el pelo y soltó un suspiro corto. Luego dijo, casi con fastidio: «No es lo que estás pensando». Su voz sonaba controlada, como si yo hubiera malinterpretado algo sencillo y cotidiano. Roberto permaneció callado. No me miró a los ojos. Solo bajó la vista hacia el suelo, como si de repente la habitación le resultara incómoda. En ese preciso instante entendí todo.
No estaba interrumpiendo un momento de confusión. Estaba interrumpiendo algo que ya era habitual para ellos. Me quedé allí, mirándolos. No sentí el impulso de acercarme ni de levantar la voz. Solo una claridad fría y completa se instaló en mi pecho. Todo encajó. Las mentiras pequeñas, las evasivas sobre el amigo, las notificaciones que ella protegía con tanto cuidado, el mensaje de aquella mañana. El amigo del que hablaba Martina era Roberto, mi propio hermano, el hombre que durante años había entrado en nuestra casa como parte de la familia, el que compartía comidas, ayudaba con las reparaciones y daba consejos. El mismo que ahora estaba sentado en nuestro sofá, demasiado cerca de mi mujer. Martina intentó explicarse. Dijo que nunca había querido que esto llegara a nuestra casa, que estaba segura de que podría mantener esa parte completamente separada, que solo habían sido conversaciones al principio, que luego las cosas se habían complicado, pero que yo no debía convertirlo en un drama. Su voz se volvió más rápida, más defensiva. Estamos aquí todos los días con la familia. ¿Por qué tienes que hacer de esto un problema tan grande? Roberto por fin habló. Dijo que nunca había planeado que llegara tan lejos, que solo habían sido momentos en los que él estaba ahí cuando ella necesitaba hablar, y que las cosas simplemente habían sucedido. Su tono era bajo, casi arrepentido, pero no me miró directamente. Yo no respondí. No hacía falta. Ya no había nada que preguntar. La traición no venía solo de mi mujer. Venía de mi hermano mayor, la persona en la que más había confiado dentro de la familia. El que siempre decía que la familia debía permanecer unida. Ahora esa misma familia estaba rota desde dentro. Me di la vuelta y salí del salón sin decir otra palabra. Escuché a Martina llamarme, pero no me detuve. Caminé hasta la puerta de la calle y salí de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba estar solo unos minutos para que todo lo que acababa de ver se asentara en mi mente. Mientras caminaba por la acera, no sentía furia descontrolada. Sentía una tristeza profunda. Sí, pero también una calma extraña. La misma calma que había tenido aquella mañana al leer el mensaje. Ya no había incertidumbre. Ya no había excusas que pudiera darme a mí mismo. La imagen completa estaba allí, clara y definitiva. Regresé a la casa una hora después. Roberto ya no estaba. Martina me esperaba en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloraba. Me dijo que podíamos hablarlo, que no quería que esto destruyera todo lo que habíamos construido, que había sido un error, que nunca había dejado de quererme a mí ni a los niños. Sus palabras sonaban sinceras, pero también cansadas, como si el peso de mantener el secreto durante tanto tiempo la hubiera agotado. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, solo le dije que necesitaba tiempo para pensar. No discutimos. No hubo gritos. Solo un silencio pesado que llenó toda la casa. Esa noche dormí en el sofá del estudio. Martina no insistió en que subiera a la habitación. Los niños notaron que algo no estaba bien, pero les dijimos que era solo una discusión de adultos. Mantuvimos las apariencias lo mejor que pudimos. Los días siguientes fueron duros, pero extrañamente tranquilos. Martina se volvió más callada. Sus movimientos por la casa eran más lentos. Ya no tenía esa energía brillante que antes llenaba el hogar. Se quedaba mirando por la ventana durante largos ratos, o revisaba su teléfono con menos frecuencia, como si ya no tuviera sentido esconderlo. Sus respuestas eran breves. A veces ni respondía. Solo asentía o negaba con la cabeza. Roberto desapareció por completo. No vino más a casa. No llamó. Solo envió un mensaje corto, diciendo que era mejor dar espacio por un tiempo. Yo no contesté. Dentro de mí, la emoción ya no era de desconexión ni de vigilancia. Era algo diferente. Una fuerza serena que empezaba a crecer. Ya no quería salvar lo que estaba roto. No quería reconstruir sobre mentiras. Quería mirar hacia adelante y decidir qué clase de vida iba a tener a partir de ahora. La traición había sido profunda.
Venía de las dos personas en las que más confiaba. Pero precisamente por eso, la claridad que sentía ahora era aún más fuerte. Ya no había vuelta atrás. Después de ese día en el salón, todo cambió para siempre. Y cuando llegué a casa una tarde y encontré que Martina había intentado hablar de nuevo, yo ya había tomado una decisión clara. Querido espectador, deja tu like y seguimos. Después de ese momento en el salón, no dije ni una sola palabra más. Simplemente me di la vuelta y salí de la casa. Cuando llegué de nuevo, ya era de noche. Entré directo al despacho, me senté frente al ordenador y cambié todas las contraseñas que compartíamos. La del banco, la del correo, la de las facturas, la de la cuenta familiar. Desconecté todo lo que habíamos construido juntos en línea durante años. Lo hice con calma, sin prisa, pero con decisión. Cada clic era como cerrar una puerta que ya no quería dejar abierta. Al principio Martina no reaccionó. Hubo silencio en la casa. Ella se quedó en la habitación de arriba y yo dormí otra vez en el sofá del estudio. Al día siguiente, apareció un mensaje suyo en mi teléfono. Era corto y neutral, como si nada importante hubiera pasado. ¿Podemos hablar cuando llegues? No contesté. Más tarde llegaron otros mensajes. Primero confundidos, luego preguntando por qué había desaparecido de esa manera. Después, las llamadas empezaron. Primero una, luego varias seguidas. El tono cambió. Se volvieron más rápidas, más insistentes, más desesperadas. Escuchaba el teléfono sonar y no lo cogía. No sentía necesidad de responder. Porque en ese punto ya no era un malentendido. Era una decisión que yo ya había tomado. Martina bajó varias veces a buscarme. Se quedaba de pie en la puerta del estudio y me hablaba con voz baja. Decía que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que había sido un error grave, que se arrepentía y que podíamos intentar arreglarlo por los niños. Sus palabras sonaban cansadas. Ya no tenía esa energía brillante de antes. Sus hombros estaban un poco más caídos. Sus pasos por la casa eran más lentos. Los largos silencios reemplazaban las conversaciones que antes llenaban el aire. Yo la escuchaba sin interrumpir. Cuando terminaba, solo le decía que necesitaba tiempo para pensar en todo. No discutíamos. No había gritos. Solo esa quietud pesada que ahora ocupaba toda la casa. Dentro de mí las emociones habían seguido su propio camino. Al principio, había sentido esa suave inquietud, ese deseo de proteger lo que habíamos construido juntos. Luego vino la vigilancia tranquila, la atención precisa mientras observaba los patrones sin alterar nada. Después llegó la comprensión clara, sin tormenta, solo una luz firme que iluminaba la verdad. Y ahora, finalmente, sentía una fuerza nueva y serena. Ya no era el hombre que se aferraba a salvar un matrimonio roto. Era un hombre de 46 años que entendía que tenía derecho a elegir su propio futuro. Roberto se apartó por completo. Solo envió un mensaje breve diciendo que era mejor no vernos por un tiempo. No contesté. No sentía rabia contra él. Sentía una distancia total. El hermano en el que había confiado durante décadas ya no existía para mí. Ese lazo se había cortado de forma limpia. Los niños notaban la tensión, pero Martina y yo mantuvimos las rutinas básicas por ellos. Comíamos juntos, hablábamos de temas cotidianos, pero el calor de antes había desaparecido. Ella se movía por la casa con menos seguridad. A veces la veía retorcer su anillo o mirar hacia el pasillo con la mirada perdida. Su chispa se había apagado. El peso del secreto que ya no podía esconder la había dejado más pequeña, más distante. Una tarde, después de varios días de silencio y mensajes sin respuesta, Martina se sentó frente a mí en la sala. Me miró con ojos cansados y dijo: «Nunca quise hacerte daño. Pensé que podía mantenerlo separado. Ahora veo que me equivoqué». Su voz era baja, casi un susurro. No intentaba defenderse con fuerza como antes. Solo hablaba con una resignación tranquila. Yo la miré durante un buen rato. Luego le dije con calma que ya no se trataba de culpas ni de explicaciones.
Se trataba de que algo fundamental se había roto, y que yo no quería pasar el resto de mi vida intentando reparar lo que ya no tenía sentido reparar. Le dije que respetaría mi responsabilidad como padre, pero que nuestra vida como pareja había terminado. No hubo drama, solo una conversación clara y directa. Ella asintió lentamente. No lloró delante de mí, solo se quedó callada un largo rato. Esa noche, por primera vez en muchos días, sentí una paz profunda. No era felicidad, todavía no. Era la certeza de que había tomado la decisión correcta. El dolor de la traición seguía allí, pero ya no me controlaba. Se había convertido en energía para mirar hacia adelante. A mis 46 años, entendí que la vida que había construido con tanto esfuerzo ya no era la misma. Pero también entendí que todavía tenía derecho a reclamar una vida propia, más clara y más auténtica. Ya no necesitaba aferrarme a lo que había cambiado. Podía caminar hacia lo que todavía podía elegir. Los días siguientes fueron de cambios tranquilos. Empecé a organizar mis cosas, a pensar en el futuro de los niños y en cómo íbamos a manejar la separación. Martina se mantuvo más retirada. Hablaba poco. Sus movimientos eran lentos. El hogar que antes parecía lleno de vida ahora tenía un silencio diferente. Yo no me sentía destruido. Me sentía fuerte, con una fuerza serena y dirigida. La traición había sido dura, especialmente porque venía de mi propia sangre y de la mujer con la que había compartido todo. Pero precisamente esa dureza me había dado una claridad que nunca antes había tenido. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo todo el camino que recorrí, desde esa suave inquietud inicial, pasando por la vigilancia precisa, hasta la comprensión firme y esta nueva etapa de independencia. No guardo rencor, solo guardo la lección. Lo que empezó con una simple mención a un nuevo amigo, terminó revelando una verdad profunda sobre nuestra vida juntos. Y aunque el final duele, también abre la puerta a un nuevo comienzo. Un comienzo que ahora elijo yo, con calma, con claridad y con la fuerza tranquila de quien sabe que todavía tiene mucho por delante. Querido espectador, suscríbete al canal y deja tu like. Muchas gracias a todos.